adorar a Dios. Y no lo encuentran, bendito sea el nombre del Señor, porque no saben cómo poder llegar a Dios. Saben claramente, todo ser humano dice, nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre, pero ¿cómo? No pueden llegar ante la presencia de Dios. Estaba mirando este pasaje, bendito sea, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Óigalo bien, Jesús siendo hombre en su humanidad, dijo, ustedes no pueden llegar a la presencia de Dios si no es a través de mí. Amén. Óigalo bien, para poder adorar a Dios teníamos que necesitar de Cristo Jesús. Sin Jesús, hermano, el ser humano no podía llegar ante la presencia de Dios. Simple y sencillamente se daba cuenta que había un Dios, el cual nos crió, pero no podía tener una comunicación, hermano, con el Rey de la Gloria. Simple y sencillamente darle gracias a Él, simple y sencillamente a su forma de adorarle, le adoraba, pero no podía, hermano, sentir lo que tú sientes. Amén. Por eso, hermano, estaba mirando ese Señor. Para poder llegar a Dios tenía que ser a través de Jesús. Los antiguos, hermanos, estaban esperando a Jesús. Amén. Óigalo bien. El mismo Dios que les hablaba a los antiguos, bendito sea el nombre del Señor, que escuchaban la voz de Dios. La escuchaban, bendito sea el nombre del Señor, aquellos profetas. Amén. Sabían que Dios iba a venir a este mundo y que se iba a manifestar y que a través de Jesús iba a reconciliar al ser humano. Por eso, hermano, es que Jesús se atreve a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad. Todo lo que están viviendo es una mentira, bendito sea el nombre del Señor. Y para que puedan llegar ante la presencia del Padre me tienen que ser a través de mí. Sin Jesús, óigalo bien, nosotros no podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. En el ser humano de Jesús, óigalo bien, el Espíritu de Dios estaba posando para enseñarnos a cómo llegar ante la presencia de Dios. Por eso ese santo ser que nació se le llamaría Hijo de Dios. Dios es Espíritu. Amén. Dios es Espíritu, óigalo bien. Y para poder llegar, hermano, a adorar a Dios, bendito sea el nombre del Señor, tenía que ser en el nombre de Jesús. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, óigalo bien, también a mi Padre conocerías. Pues fue rechazado. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Oigan bien, Dios es Espíritu. ¿Dónde podían ver a Dios? ¿Dónde estaban viendo a Dios? Amén. Amén. Si a Jesús le decían el Hijo de Dios, ¿dónde podían ver a Dios? En Jesús. ¿Por qué podían ver a Dios en Jesús? En todo lo que Jesús hacía, porque todo lo que Jesús hacía provenía de Dios. Amén. Ningún ser humano hacía lo que Jesús hacía, porque Dios estaba manifestado en Jesús. Todo lo que Jesús hacía no lo hacía Él, sino que Dios que estaba en Jesús. Óigalo bien. Él era el que hacía todas las cosas. Dios es el Padre del cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, por el cual, hermano, se manifestaban todas las cosas, todos los hechos que Dios estaba haciendo en este mundo. Amén. Qué tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús decía, Lázaro, levántate, aquí te digo, levántate, sal fuera. Óigalo bien, lo que estaba en Jesús era lo que estaba dando la orden. Cuando Jesús decía Padre, óigalo bien, que decía que se hacía todo era para que vieran que a través de Jesús el Padre estaba trabajando, hablando del Espíritu Santo.
A ese Dios Jesús lo dio a conocer. Amén. Cuando le decía a aquellos hombres, y desde ahora le conocen y le han visto, estaban mirando lo físico, estaban mirando la imagen misma de Dios, porque en esa imagen estaba Dios mismo haciendo todas las obras en este mundo. Dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y quién fue el que nos dio vida? En Él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. En Jesús. Porque desde la manifestación, hermano, a este mundo, ese ser empezó a dar vida al ser humano. Empezó a reconciliar, hermano, a todo ser humano para con Dios. Lo instruyó a cómo debe de adorar a Dios, a cómo se le debe de adorar. ¿Y quién es Dios? Amén. Amén. Multitudes no creyeron en Jesús y aún todavía no le creen. Le ponen en un lugar, hermano, muy apartado, cuando la palabra de Dios, yo no conocía a Dios si no fue a través de Jesús. Yo no puedo adorar al Padre si no adoro a Jesús. Es que está todo bien claro, bendito sea el nombre del Señor. Muchas ocasiones hacemos demasiado cuando sabemos que Dios es espíritu. Y cuando sabemos que ese espíritu, hermano, fue el que concibió a Jesús, porque dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Óigalo bien. Hay algo bien tremendo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted de qué nació? Nació del Espíritu Santo. A hoy sí, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. A hoy sí, óigalo bien. Pero el que no conoce a Dios, hermano, ¿de qué está nacido? De la carne. Y por lo tanto es carne, simplemente es carne. Alma viviente, bendito sea el nombre del Señor. Óigalo bien, es simple y sencillamente un alma viviente. Que hermano, que no puede acercarse a Dios por causa de que está viviendo en una vida carnal, una vida llena de pecado. Pero usted, óigalo bien, usted tiene algo especial. Por eso dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a quién, al Padre. ¿Y cómo puedes adorar al Padre? El Espíritu y en verdad. ¿Pero qué Espíritu tienes? ¿De quién es el Espíritu que tú tienes? El Espíritu de Cristo. Amén. Oílo bien. Dios manifestado en Jesús. Lo que estabas mirando es la misma imagen de Dios que tomó para llevarlo hasta la cruz del Calvario y ascender otra vez. Dice la palabra del Señor que ni carne ni sangre era el reino de los cielos. Amén. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermano, hay mucha confusión en multitudes de creyentes, bendito sea el nombre del Señor. Hay multitudes de creyentes todavía que están norteados en cuanto a quién es Jesús y quién es Dios. Amén. Hay una separación, hermano. Para poder llegar a adorar a Dios tenemos que adorar a Jesús. No se puede separar, no se pueden hacer más. Cuando simple y sencillamente Jesús es la imagen de Dios invisible. Amén. ¿Dónde estaba haciendo la obra el Señor si no era en Jesús? Amén. Amén. Felipe le dice, fíjese en el 8. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dice nomás, estaba haciendo una pregunta, apenas le estaba diciendo Jesús, y vamos viendo, apenas le estaba diciendo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, para ver al Padre. Óyelo bien, aquí está, me estás viendo a mí, desde ahorita le estás viendo a Él también. Hermano, porque el Espíritu es invisible, Dios es invisible, Dios no se mira. Pero tomó, hermano, a Jesús como morada para que poder llegar al ser humano. Amén. No podemos separar uno y otro.
En San Juan ahí mismo, hermano, nomás hasta ahí le voy a dejar para que entiendamos un poco más. Y vamos a leer varios versículos en San Juan. En San Juan, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 10. Fíjese lo que dice aquí. Vamos a leer varios versículos para que entendamos claramente lo que es la palabra y quién es Jesús. Y si está separado de parte de Dios, sino que toda la obra que estaba haciendo Dios, óigalo bien, era a través de Jesús para darle a entender a la humanidad quién era Jesús. Fíjese lo que lee ahí, lo que dice desde el 22, donde dice los judíos rechazan a Jesús. Vamos a leer desde el 22 hasta el 30 para que entendamos la palabra de Dios. Desde el 22 hasta el 30 dice así, fíjese lo que le habla la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Celebrabase, ¿cómo dice? Amén. En Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico ¿de quién? De Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Oiga bien lo que la palabra de Dios dice. Amén. Fíjese. Y le rodearon los judíos diciendo: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿A quién seguían? A Jesús. Amén. Y luego dice en el 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga bien lo que está hablando la palabra de Dios. Una pertenencia, bendito sea el nombre del Señor. Ay, Señor Jesús, eso está bien tremendo. Usted lo que usted hace, óigalo bien, llega el momento en que todo lo hace para el Hijo, hablando terrenalmente. Amén. Óigalo bien, pero Dios, como el Espíritu, bendito sea el nombre del Señor, a través de quien hizo todas las cosas. En el 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, el mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre. Oiga bien, la humanidad de Jesús que estaba aquí, estaba hablando, oiga bien claramente, quién se las había dado. ¿A quién es la gloria? ¿Por qué decía en el Espíritu del Señor: Él es mi Hijo amado? A Él, oiga, no. Amén. Todo esto, hermano, hay una confusión bien tremenda. Y espero que no vaya a ser de los que estén así en esta situación. Amén. Porque entonces, si usted se extravía, bendito sea el nombre del Señor, y es cuenta suyo. En el 30, ¿qué dice? ¿Son dos o es uno? Es uno solo. En su humanidad, óigalo bien, era el Cordero. Pero en lo que es espíritu, concebido por el Espíritu, ya había uno solo. Amén. Yo y el Padre somos dos. Yo soy yo y Él es Él. No, mi hermano, no hay separación. No dice mi Padre. Hablando en plural, hablando en lo cuerpo, óigalo bien, en el sacrificio, en la humanidad, dice: Él me las dio para que nosotros, hermano, adoremos al Cordero que fue inmolado. Es que esto es tan lógico. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando habla en su humanidad, Él iba a ser crucificado y toda la gloria iba a ser para el Cordero que fue inmolado. Porque a través de ese Cordero nos acercó a una reconciliación con Dios. Amén. No
Y lamentablemente, bendito sea el nombre del Señor, el que abre el entendimiento es Dios. Aleluya. Amén. Habla su palabra y Él es el que abre el entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora sí, hermano, regrese un poco otra vez al 14. Quiero que este 14 nos abra bien el entendimiento de todo a todo. Estábamos en el 8, ¿verdad? En el 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hay muchos Felipes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Óigalo bien. Si el Padre es invisible, la palabra dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿A quién estaba viendo Felipe? Estaba viendo a Jesús. Amén. Óigalo bien. A Dios no se le podía mirar. Y Jesús le estaba diciendo, bendito sea el nombre del Señor, todos son míos. Si me estás viendo, ay Señor Jesucristo, ¿qué pagó el precio por ti? ¿Sobre quién posó el Espíritu Santo? Sobre el cuerpo, ¿no? El cordero, sobre el cordero. ¿A quién decía que era? Al cordero. Amén. ¿Quién dice yo y el Padre no somos? Jesús no fue engendrado por ser humano. Jesús fue hecho por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a María, aquel ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá y te hará sombra y quedará cita y darás un hijo, y a ese hijo se le va a llamar, óigalo bien, Hijo del Altísimo, y sobre él posará el Espíritu Santo. Amén. Óigalo bien. Todo esto está bien claro. Amén. Sobre él posará el Espíritu Santo. Y luego dice en el 10, no creéis que yo soy el Padre. ¿Y el qué dice? El Padre en mí. Y lo que dice, las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las primeras obras. Oigan, qué tremendo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Me puede decir qué ser humano tenía el Espíritu Santo antes de Jesús? Muertos en pecados, contaminados todos del pecado, desde el primer ser criado. Óigalo bien, cayó en pecado, todos pecadores, todos destituidos de la gloria de Dios. Simple y sencillamente los profetas escuchaban la voz de Dios. Eso es muy diferente a que el Espíritu Santo posara en el ser. Óigalo bien. Y todos eran hechos de carne, bendito sea el nombre del Señor. Todos eran engendrados por carne. Ningún ser humano, óigalo bien, a partir de Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino al Señor, y tampoco él reconocía que el que venía atrás de él era el que tenía todo el poder para la salvación del ser humano. A cual decía, yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él es el que les va a dar el Espíritu Santo a todos. ¿De acuerdo? Óigalo bien, sin Cristo haya tenido, óigalo bien, simple y sencillamente la forma fue lo que tuvo de humanidad. Pero en cuanto lo que es, hermano, en cuanto lo que es del ser humano, simple y sencillamente fue lo único que tuvo. Amén. No fue hecho por José. Para que no salgamos con que tenga, entonces le vamos a buscar. Ya les había dicho. Aquellos hombres decían que no es este el hijo del carpintero. Y acá dice que se le llamaría hijo del Altísimo. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros creemos, hay muchas cosas las cuales nosotros debemos de entender. Jesús, hermano, es el precio, hablando en el cuerpo de cada uno de nosotros, pero en ese cuerpo estaba el mismo Dios de la gloria. Por eso, hermano, ese cuerpo fue resucitado al tercer día, porque Él no tenía que tener de aquí y tenía que ascender a su trono. ¿Dónde estaban los ángeles, hermano, del Señor cuando Cristo estaba aquí en la tierra? ¿Me puede decir dónde estaban los ángeles?
ángeles en ese transcurso que estuvo Jesús aquí en la tierra? ¿Alguien sabe qué es lo que estaban haciendo los ángeles? ¿No sabe? Dice que los ángeles estaban viniendo y le estaban sirviendo a Cristo aquí en la tierra. Óiganlo bien. Aquí estaban los ángeles cuidando a Jesús. Amén. Dice que le servían al Señor. Durante todo el transcurso que Él estaba aquí, ellos le estaban sirviendo, hermano. ¿Por qué le servían a Jesús? Porque era el mismo Dios, hermano. Amén. Después lo vamos en el 12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a ¿dónde? Amén. Y todo lo que pidieres a quién, ¿en qué? Quiere decir que todo, hermano, si no hay Jesús, no hay nada. Podemos adorar al Padre, ¿cómo? ¿Cómo podemos adorar al Padre? Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un Padre. Pero ¿cómo podemos adorar a ese Padre? ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién podemos adorar al Padre? En el nombre de Jesús. Y el Padre no somos. Amén. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, estaba aquí en esta tierra, no, óyelo bien, siempre hacía que se dirigieran al reino de los cielos porque Él iba a ascender, no estaba aquí. Óigalo bien. ¿De acuerdo? Así es de que, hermano, no podemos, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿Dónde? En el Hijo, porque se le decía el Hijo de Dios. Ay, Señor, hay multitudes, hay mucha confusión, ¿verdad? Jesús decía, todo lo que pidas en mi nombre yo lo voy a hacer, y si lo pides al Padre, también lo voy a hacer, porque lo vas a tener que pedir en mi nombre. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que de cualquier forma tenemos que llegar, hermano, a Jesús para que nosotros recibamos lo que nosotros pedimos. Óyelo bien, tenemos que glorificar al Padre Jesús, porque Jesús es el mismo. ¿Quién es su papá? Entonces Jesús es tu hermano y Dios es tu abuelo. No, hermano. Jesús es el mismo Dios en forma humana. Jesús es el mismo Dios en forma humana. Amén. El mismo Dios en forma humana, hermano. Tanto tiempo que he estado, hermano, hablando de esto. Fíjese lo que dice en San Juan capítulo 3 y versículo 6, hermano. San Juan capítulo 3 y versículo 6. Todo lo que es nacido de la carne, hermano, es carne. Y todo lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. ¿Sabe usted que ya se acuerda? No lo he dado. El renacido, hermano, ¿sabe usted que usted renació? Usted ya había nacido ya una vez y volvió a renacer. Pero en su renacimiento fue en el Espíritu. Amén. ¿Por qué que te habla de dos vidas? La vida carnal y la vida espiritual. Porque usted renació en el Espíritu, lo hizo renacer el Señor. San Juan capítulo 3 y versículo 6 dice ¿qué dice ahí? Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Cristo nació del Espíritu y nosotros nacimos de la carne. Nicodemo nació carnal, de un ser humano, y Cristo nació del Espíritu, concebido por el Espíritu Santo. Por eso le decía a Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Usted qué le pasó? Nació de nuevo por el Espíritu Santo. Amén. Pero usted es carne también. Y Jesús no nació de carne, Jesús nació del Espíritu Santo. Amén.
Así es de que, hermano, ¿qué dice ahí, hermano? 3, capítulo 6, lo que es nacido de la carne es carne. Fíjese lo que dice en Colosenses, capítulo 3, capítulo 1. Ay, Dios mío. Hay demasiada confusión en creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Ese cuerpo, hermano, ese cuerpo es el mismo Dios en forma humana. Dios es espíritu. Dios es espíritu, entiéndame. Usted no le busque personalizarlo, hermano, cuando Dios es espíritu. Amén. Por lo tanto, usted no me puede hacer el Espíritu Santo alguien que se dé, bendito sea el nombre del Señor. Óigalo bien. ¿No lo encuentras? ¿No lo encuentras? Colosenses 1 y versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque no hubo más engendrados por el Espíritu Santo. No hubo más seres espirituales más que Cristo Jesús. Amén. Óigalo bien. Es el único, hablando de la imagen, se hizo visible. No hubo más. Él fue el único ser creado por Dios. Amén. En el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas? En Cristo Jesús. Amén. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Cristo. Si no, hermano, Dios toma su forma humana y todo se lo pone a Él. Porque esa es su imagen. Amén. Óigalo bien, lo que no se veía se hizo visible. Y todavía sigue el misterio. Todavía sigue el misterio. Todavía, hermano, todavía no se ha entendido quién es Cristo. La otra vez les hablé quién es Jesús. Se preguntaban. A ver, hermanos, ¿ustedes saben quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? A ver, quiero escuchar a ver quién es Jesús. Estudien la Biblia y díganle al Señor que les revele quién es Jesús. Ya les había dado un mensaje acerca de quién es. Y el mismo Jesús les hacía preguntas. ¿Ustedes quiénes creen que es? ¿Quién es Jesús? Está leyendo la Biblia bien clara. ¿O no ha conocido a Dios? Dígame una cosa, ¿no ha conocido a Dios? ¿De qué ha servido que Cristo esté hable si no ha conocido a Dios? ¿Le cree a Jesús o no le cree a Jesús? Porque si no ha conocido a Dios, si todavía no sabe quién es Cristo, si no sabe poner en su lugar a Cristo como le pertenece, hermano, no ha conocido a Dios usted. Y deje, perdónenme, pero es cierto. Porque la palabra de Dios está bien clara. Si Jesús dice, yo y Él somos uno porque Él es espíritu. Si San Juan 1:14, óigalo bien, lea San Juan 1:14, hermano. Si usted brinca esto y lo hace a su modo, entonces anda norteado. Anda norteado, hermano. Y debe de tener mucho cuidado, porque si usted, hermano, le dice a Jesús, no es cierto, no fuiste manifestado, tú no eres Dios, entonces tenga mucho cuidado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué se escuchaba en el principio? Amén. ¿Qué se escuchaba? San Juan capítulo 1 y versículo 14, ¿qué dice? Amén. Óigalo bien. Aquella voz, el verbo es palabra. Amén. Es palabra. Amén. ¿Y qué era en el principio lo que hablaba para que se hicieran las cosas? Era un hombre
¿O era la palabra que se escuchaba? Era la palabra. Era la palabra que se escuchaba, hágase la luz, y se hacía la luz. Era la palabra que dice, todo sea del agua, hágase. Amén. Era la palabra, era la voz que se escuchaba y decía, hagas esto. Y eso se hacía. Y aquí dice, hermano, en el 1:1 dice que en el principio dice, amén, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí en el 14 dice, aquel verbo, entonces si no es él, entonces ¿qué pasó? Alguien está aquí. Entonces ¿qué pasó? Cristo vino a confundir a la humanidad. Hermano, y aquel verbo se hizo carne y habitó, óigalo bien, habitó, estuvo entre los seres humanos. Y vimos su gloria como el Hijo de Dios. Pero era el mismo Dios en forma humana. No está hablando que era otro. Que era el mismo Dios en forma humana en este mundo. Y dice que aquí habitó entre nosotros y vimos la gloria a través de él. Amén. Y en el 1:18, lea el 1:18. El 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El único ser espiritual que nació, porque él nació del Espíritu, dice, le dio a conocer. Hermano, ¿cómo fue que conocimos a Dios? ¿Cómo fue que conocimos a Dios? ¿Cómo fue que nos acercamos a Dios? ¿Cómo fue que nos enseñaron a adorar a Dios? Amén. Es que tenemos, hermano, algo en la mano, tenemos algo bien precioso. A Dios nada no se le ve. Óigalo bien, lo vimos a través de Jesús. Aquello que hablaba, bendito sea el nombre, tomó una forma humana y por esa forma humana nos trajo el Evangelio, hermano, para salvación. ¿De acuerdo? Dice en el 1:18, a Dios nadie le dio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, óigalo bien. Él es el único. Él es el único que nos dio a conocer a Dios. A Dios no lo conocemos si no conocimos a Jesús. Por eso te digo, sabemos bien quién es Jesús. Porque si no sabemos bien quién es Jesús, no vamos a conocer a Dios. Él se manifestó humanamente para hacernos entender realmente cómo podemos llegar a adorar a Dios. Y si no conocemos, si no sabemos quién es Jesús, si no le damos realmente la importancia a darnos a entender quién es Jesús, hermano, realmente no conocemos a Dios. Porque yo no conocí a Dios si no fue por medio de Jesús. Y si yo le creía a Jesús, oye, lo bien que a Dios estaba bien, es porque el Espíritu me dio a entender quién era Jesús. Amén. ¿De acuerdo? Pero si tal vez, hermano, multitudes todavía, hermano, todavía están en las mismas, y debemos de entender realmente que tal vez no se conozca a Dios completamente. Conocemos al Hijo, pero no, hermano, sabemos quién es el Hijo y realmente sabemos quién es el Padre. ¿Cómo podemos llegar a adorar al Padre? Amén. A través de Jesús llegamos a adorar a Dios. ¿Qué espíritu tiene? Si usted tiene el Espíritu de Jesús, conoce a Dios. Pero si no tiene el Espíritu de Jesús, tal vez no conozca quién es Dios. Amén. Fíjese lo que dice aquí mismo. Ya que estamos metidos en esto, vamos a meternos un poco más, porque yo no quiero que se me queden con dudas. Amén, amén, aleluya. El 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, fíjense lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, sí, amén. Es que necesitamos, hermano, ya dejar que Dios nos dé el entendimiento. 2 de Timoteo 3, 16, que dice la palabra del Señor. Amén. 3, 16.
Amén, no, es 1 de Timoteo 3:16, disculpen. 1 de Timoteo 3:16. Fíjese lo que habla la palabra del Señor. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué dice ahí? ¿Qué fue manifestado? Sí se manifestó Dios aquí en este mundo. Y luego, ¿cómo fue visto? Dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Qué fue justificado en el Espíritu? ¿Visto de quién? Los ángeles le servían aquí. Amén. ¿Predicado a quiénes? ¿Creído dónde? ¿Y dónde fue recibido otra vez? Amén. Óigalo bien, recibido arriba en gloria, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Somos justificados por medio de Cristo Jesús, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y la manifestación de Dios fue en Jesús. Amén. Por eso dice grande, y sigue siendo el misterio. Amén. Creer, yo sí creo con todo mi corazón y recibido arriba en gloria. Cristo fue crucificado, enterrado al tercer. Y es más, eso está bien tremendo. ¿Sabes por qué fue crucificado? ¿Sabes para qué fue crucificado? ¿No sabes para qué fue crucificado? Para salvarnos a nosotros. ¿Y sabes también para qué? Para la resurrección de los muertos. Cuando Cristo tenía, hermano, que ser crucificado, dice que descendió a las profundidades del abismo y le predicó a los espíritus encarcelados, los que habían muerto desde antes del diluvio. Y dice que cuando eso sucedió, ¿qué sucedió? Dice, hermano, que se abrieron los sepulcros y se levantaron aquellos que habían muerto desde antes del diluvio. Amén. ¿De acuerdo? Si Cristo no era sacrificado, hermano, si no era sacrificado Cristo en esa cruz, hermano, y no haya en ese momento el cuerpo no hubiera muerto en ese momento, no se hubiera, hermano, no hubiera llegado hasta las profundidades del abismo y había rescatado a los que habían muerto desde antes del diluvio. ¿A quién estaban esperando los antiguos? ¿A quién estaba esperando Abraham, Moisés? Todos aquellos antiguos que murieron, hermano, los que habla el versículo 11 de Hebreos, estaban esperando a Cristo. Porque ellos, hermanos, esperaban una patria que no era terrenal. Esa patria era de allá. Ellos ya están allá. Ellos ya están allá. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que fue realmente, hermano, Él fue manifestado en carne. Lo que habla en San Juan, hermano, acá lo testifica también Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo. Amén. En su humanidad, hermano, es demasiado, bendito sea el nombre del Señor, conforme a la. ¿Sabe usted que usted tiene un registro humano? ¿Quién tiene credencial de lector? ¿Quién tiene acta de nacimiento aquí? Tienen credencial de lector y acta de nacimiento, ¿verdad? Y usted tiene que tener una familia, ¿verdad? Porque para Cristo, hablando terrenalmente, tenía que tener tutores. Amén. No fue hijo de José. Amén. Fue nacido nomás de María. Pero María, hermano, ella ya sabía de quién iba a engendrar ese hijo. Amén. Fíjese, conforme a lo terrenal tenía que tener tutores. Algo de quien, hermano, depender que lo cuidaran durante el transcurso de su niñez, hablándose el cuerpo. Pero desde pequeño nunca hizo pecado, ni hasta grande. Fíjese lo que dice en el capítulo 9 de Romanos. Fíjese lo que habla la palabra del Señor en lo que es el cuerpo. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia
me da testimonio en donde, en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según ¿qué? La carne. Amén. Fíjese que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Hablando conforme a lo terrenal, tenía que depender de alguien. ¿De acuerdo? Aquí no puede decir yo no soy hijo de nadie. Hablando terrenalmente, bendito sea el nombre del Señor. Nadie nace, hermano, así solo. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, hablando lo que es, lo que anduvo caminando, vino ¿quién? Vino Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Qué dice ahí? El cual es Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, bendito por los siglos. Amén. Óigalo bien, conforme a la carne tuvo tutores, tuvo que lo cuidaran hasta que llegara a la cierta edad, bendito sea el nombre del Señor, para ir directamente a la cruz del Calvario para pagar el precio. Pero ¿quién era? Conforme la carne era Cristo. Pero ¿quién era en realidad Cristo? Era Dios mismo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, bendito por los siglos. Amén. Por eso, hermano, hablando aquella voz que se escuchaba, decía, a Él óiganlo, a Él adórenle, toda la gloria, toda la honra, todo sempiterno, toda la alabanza sea para quién. Y dice la palabra del Señor, no daré mi gloria a nadie más. Y dice el Señor que nosotros no nos debemos de formar dioses ajenos, porque Él es celoso, pero porque Él mismo le da, hermano, la gloria a Jesús, porque Él mismo es. Amén. ¿De acuerdo? Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de tener, hermano, mucho. Yo no sé por qué tantos versículos que hay, hermano, y todavía, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 7? Vamos viendo capítulo 7 de Hebreos, bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué le estaba hablando Melquisedec? Desde el 1 hasta el 5, desde el 1 hasta el 3, bendito sea el nombre del Señor. Fíjese lo que habla, a quien Melquisedec estaba dando todos los diezmos y todo. Dice la palabra del Señor, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es el Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Oigan bien, sino que hechos semejante a quién? Al Hijo de Dios. ¿Qué dice? Ay. Se fija, Él no tuvo ni principio ni fin, porque Él es el mismo Dios en forma humana. Amén. En primera de Juan, bendito sea el nombre del Señor, en primera de Juan 5:20, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? Amén. Fíjese, vamos a leer desde el 19:20, fíjese lo que dice ahí. Amén. Sabemos que somos de Dios, todo es creación de Dios. Amén. Y el mundo entero está ¿dónde? Bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué dice? Ha venido y nos, ¿qué dice?
¿Y si tenemos el entendimiento? Si tenemos el entendimiento, ¿quién es Dios? Amén. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos quién? En el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A un Dios, óyelo bien. Todo dice quién es Jesús, para no nortearnos, para no hacernos hermanos, para que no nos desviemos. No debemos desviarnos. Óyelo bien, por eso desde el principio, desde que Él va, hermano, desde que dice a Él, óiganlo, para que Dios para que la humanidad no se desvíe y darle el lugar que le corresponde a Cristo. Amén. Por lo mismo habla y habla y habla y habla la palabra para que entiendamos a quién se le debe de dar la gloria, para que entiendamos realmente quién es Jesús. Estamos en el verdadero, porque ahí en su humanidad se le vio como al Hijo de Dios. Amén. ¿De acuerdo? A Él se le vio como Hijo de Dios y dice ahí a Él adórenle, porque el Espíritu Santo estaba en Jesús. Desde el capítulo 3, desde que derrotó a Satanás, que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Desde el momento en que dice: toda potestad me es dada ya, aquí y abajo y en todo lugar, hermano, porque Jesús es el único, no hay otro. O queremos adorar a Dios, a dos, o queremos adorar a tres. Nomás hay uno, y ese es Cristo. O bueno, ustedes sabrán, yo a Él. Amén. Porque fue el que pagó el precio por mí. Amén. Porque me dicen que soy su oveja. Amén. Pero allá no se dice. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Dice lo que dice la palabra del Señor. Hermano, en Proverbios capítulo 30 y versículo 4. Proverbios capítulo 30, ¿sí lo conocen? Versículo 4. Capítulo 30 y versículo 4. Es que si no tenemos el entendimiento abierto, hermano, a veces nuestra cabeza divaga. Amén. Dice lo que dice la palabra del Señor: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, ¿sí sabes? Ay, Señor Jesucristo. ¿Quién subió al cielo? ¿Quién descendió? Amén. ¿Qué fue lo que dijo el Señor cuando Él iba a ascender? ¿Qué fue lo que estaba ahí detrás de ellos, los ángeles? Este Jesús, así como lo ven, ¿sí? Así mismo va a venir. Cuando Jesús dice la palabra del Señor: voy pues a preparar lugar para que cuando yo venga estén conmigo. Amén. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Amén. Hermanos, realmente, si no sabemos quién es Jesús, entonces todavía andamos divagando en nuestra mente y no conocemos a Dios. En capítulo 10 y versículo 20, capítulo 23 y versículo 10 de Lucas dice que solamente a los que le revelan lo conocen. Tengamos cuidado, que a lo mejor no es revelado todavía. Amén. ¿De acuerdo? ¿Quiere verlo? No se quieren quedar con las ganas. Lucas capítulo 23 me parece, y versículo 10.
Fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Y es tarde, no? No, es temprano. Lucas 10. 23:10. No, espérate, por aquí está. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 10 y versículo 23 se me hace que va a ser. Amén. 10:21. No nos vaya a suceder esto, hermano, que todavía no sé cómo ni quién es. En aquella misma hora, fíjese, es que realmente si no tenemos abierto el entendimiento, hermano, podemos divagar en nuestra mente y nos podemos extraviar. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocija. Ya estaba hablando acerca, si lo conoces, ¿sabes quién es uno y quién es otro? Dice, en aquella misma hora Jesús se regocija en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Óyelo bien, si no hay un revelamiento, hermano, si tú andas divagando, si habla la palabra de Dios, ¿quién es Jesús? Y todo, bendito sea el nombre del Señor, y todavía dice Jesús, bendito sea el nombre del Señor, que multitudes todavía no lo conocen. Amén. En una les pregunta, ¿de quiénes dicen que es hijo de Cristo? Pues de David. ¿Cómo es posible que digan que es hijo de David cuando David le dice mi Señor? Amén. Le hacía una pregunta, bueno, oye, ¿quién es? Para ti, ¿quién es? Bueno, es que hay muchas cosas. Jesús revela algo oculto. ¿Por qué estamos aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay un revelamiento de parte de Dios para nosotros. Si no te está revelado, hermano, no puedes estar aquí. Porque Dios es Espíritu. Y lo que revela Cristo es de parte del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús es el Salvador de la humanidad. A Jesús es el único que nosotros podemos adorar, hermano, para poder llegar a Dios. Amén. Yo no puedo, hermano, dejar a Jesús a un lado y irme para otro lado. Multitudes dicen son 3 personas donde Dios es Espíritu. No lo puedo personalizar porque solamente Cristo es la única imagen. Amén. Óyelo bien. En el principio no era una persona el que hacía el que daba la palabra, era mismo Espíritu el que decía hagas esto. Era el que dice que se paseaba sobre la faz de las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. No habla de personas. Y muchas veces muchos seres humanos que no les es revelado, bendito sea el nombre, personaliza a Dios. Hay personas que dicen, cuando yo vaya le voy a saludar al Padre, le voy a dar otro saludo al Hijo y le voy a dar otro saludo al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Si Dios es Espíritu. Tenemos, hermano, que tener el entendimiento. El que sea falto de sabiduría, demándela a Dios y Él la va a dar y no le va a reprochar nada. Amén. Por eso, hermano, es necesario que nosotros veamos realmente quién es Jesús. ¿Quién lo recae? ¿Por qué conoció usted a Dios? Debe de darse cuenta. Amén. Si no conoció a Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, entonces, hermano, podemos andar mal. Amén. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Gracias, Señor. Señor me los bendiga grandemente. Dios le bendiga a ese varón querido.